fueron los últimos en llegar. Los aztecas, mexicas o nahuas partieron de la tierra mítica del norte, Aztlán, siguiendo las instrucciones de su sacerdote Tenoch, llegar a un sitio donde un águila sobre un nopal devorase a una serpiente y ahí fundar su ciudad capital, Tenochtitlan. La fundaron en 1325 y fueron en cierto modo los advenedizos del mundo precolombino mexicano, los últimos en llegar, los últimos en poblar el valle central de México. En cierto modo, la historia de los aztecas es una historia de emulación y de necesidad de legitimarse frente a la gran cultura precedente del México central, la cultura tolteca. Los toltecas estaban regidos por el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la bondad, de la agricultura, un dios benéfico que un día partió hacia el oriente prometiendo regresar para ver si los hombres y las mujeres habían cumplido sus enseñanzas morales. Los aztecas, en cambio, tenían como deidad suprema a Huitzilopochtli, dios de la guerra, la exacción y el sacrificio. ¿Cómo combinar estas dos herencias? La herencia propia de los aztecas y la herencia tolteca, la herencia de Quetzalcóatl y la herencia de Huitzilopochtli. Los aztecas establecieron un estado totalitario, gobernado por un monarca supremo, el Tlatoani, el hombre de la gran voz, el señor de la gran voz, un estado belicoso que sometió a los pueblos circundantes y que ejercía el sacrificio humano. En cambio, la herencia de Quetzalcóatl se comenzó a manifestar en las artes, el comercio y la educación. ¿Cuál de las dos rutas seguir? Durante casi 2 siglos, los aztecas o mexicas peregrinaron desde Aztlán, lugar de la blancura o de las garzas, guiados por Huitzilopochtli, su caudillo dios, quien les había prometido un lugar de residencia en donde realizarían un destino de grandeza. Según las instrucciones del dios, debían fundar su ciudad en el lugar donde encontraran un águila posada en un nopal. Al llegar al valle de Anáhuac, los mexicas fueron rechazados por los pueblos ribereños, hasta que el señor de Azcapotzalco les permitió asentarse en un islote en medio del lago. Ahí fundaron la ciudad de México Tenochtitlan, y desde entonces comenzó la formación de un estado que durante más de 100 años dominó casi todo el territorio de Mesoamérica. Siguiendo la tradición tolteca, los mexicas creyeron que antes del universo actual habían existido 4 mundos a los que llamaban soles, los cuales fueron destruidos por catástrofes. Inixe tonatio, nahui ocelot, intlaca ocelocualosque. Inic ome tonatio, nahui ejecat, intlaca osomastli omocuepque. Ik yei tonatio, nahui kiawit, otlequiau, intlaca totome omochiusque. Inic nahui tonatio, nahui at, oquiau, intlaca mimich omochiusque. No ipan imatlatli yei acatl, quilmach yes ipan tlacatl inashcan onmantiu tonatiu. Yeicuac tlanes, yeicuac tlatwic, inashcan onmantiu olin tonatiu. Asentados sobre islotes, los mexicas trabajaron durante 50 años acumulando lodo, piedras y estacas, ampliando la pequeña superficie original. Formando líneas paralelas con troncos de madera clavados en el lago, rellenadas después con tierra y piedras, hicieron amplias calzadas sobre el agua
con lo que tuvieron fácil acceso hacia los pueblos de tierra adentro. Desde su origen, la ciudad fue dividida en 4 barrios, alineados sobre calles y canales, lo que le daba un sentido de original belleza a la gran ciudad. El recinto sagrado de México Tenochtitlan llegó a contar con 78 edificaciones, una población de santuarios, adoratorios, palacios, construcciones religiosas y recintos de poder. Orgullosa de sí misma, se levanta la ciudad de México Tenochtitlan. Aquí nadie teme la muerte en la guerra. Esta es nuestra gloria. Este es tu mandato, oh dador de la vida. Sobre sus 3 calzadas se desplegaba la actividad de la gran urbe. A partir del siglo XV, fluían ya numerosos productos de toda índole. El gran mercado de Tlatelolco, que maravilló a los conquistadores españoles, fue muestra de una pujante organización comercial. La mexica fue una sociedad altamente organizada, cuyos escalones semejan la estructura piramidal de sus templos, con los pipitlin o nobles, de donde surgían los tlatoani o gobernantes máximos, los pochtecas o comerciantes diplomáticos y los guerreros, sobre una inmensa población de macehualtin o gente del pueblo. El estado azteca se consolidó a través del ejército y los comerciantes, o pochtecas, que hacían labor de espías. Esta doble estrategia de comercio y guerra llevó a los mexicas hasta Chiapas y Guatemala,